Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal. Soy, como sabéis, Antonio Muñoz. Hace unas horas ha tenido lugar la sesión de investidura del candidato a presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez. Como bien sabréis todos vosotros ya, dicha investidura, al menos en su primera parte, ha sido fallida, por cuanto el candidato a presidente del gobierno no ha obtenido la mayoría absoluta requerida legalmente. Pero más allá de este dato, que ahora intentaré analizar un poco sobre todo qué es lo que podemos esperar de aquí a las próximas horas, es decir, si habrá o no habrá, si conseguirá o no conseguirá ser investido presidente del gobierno, el candidato en funciones, yo quería hacer algunas referencias, algún análisis, bueno, un poco por encima de lo que fue el discurso que nos presentó en la mañana de ayer el señor Pedro Sánchez. Pero también quisiera dejar claro que, con independencia de que obtenga o no obtenga la investidura, el señor Pedro Sánchez habrá conseguido ya 3 récords. Es decir, habrá conseguido pasar a la historia política de este país. Primero, porque habrá sido el primer candidato a presidente del gobierno que habrá logrado el rechazo a su investidura por 2 veces. Nunca, en ningún caso, ningún candidato a presidente del gobierno había experimentado esta circunstancia en 2 ocasiones. Pero es que además resulta que el señor Pedro Sánchez es o va a pasar a la historia por haber sido el primer candidato a presidente del gobierno que obtuvo o llegó a la presidencia del gobierno como consecuencia de una moción de censura. Nunca antes ningún presidente del gobierno había accedido a través de este mecanismo. Y finalmente, si es que dentro de unas horas, el próximo jueves, día 25, el señor Pedro Sánchez fuera investido presidente del gobierno, pues será porque tenga un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos. Y eso significará que también el señor Pedro Sánchez pasará a la historia por un hecho o por un dato del que hasta ahora nadie había conseguido. Y es que habrá conseguido o logrado formar gobierno con un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición. Y además, en ese gobierno de coalición también será la primera vez en la historia desde el año 1939 en que un gobierno del Partido Socialista tendrá miembros en ese gobierno más a la izquierda del propio Partido Socialista Obrero Español. Así que fijaros si el señor Pedro Sánchez va a pasar ya a la historia por todas estas cosas. Bueno, dicho esto, tengo que decir también que esta investidura, este teatrillo al que estamos asistiendo, toda esta parafernalia de colores, ¿verdad?, que tiene aturdido al país, que tiene, bueno, pues confundido a todo el mundo. Aquí no se habla de nada, no se habla de la precariedad laboral, no se habla para nada de los desahucios diarios que están teniendo lugar en el país, no se habla para nada del incremento de los intereses de la deuda pública que siguen incrementándose todos los días. Aquí solo parece que lo único importante es lo que tiene lugar en el Palacio, bueno, en la carrera de San Jerónimo, en el Congreso de los Diputados. Pero es que además resulta que es esta sesión de investidura de esta falsa democracia, pues resulta que pasará también a la historia por un hecho muy triste. Y es que hay 4 diputados elegidos por el pueblo democráticamente, supuestamente en esta democracia, insisto, que no lo es, que no van a poder ejercer sus derechos políticos votando a favor o en contra del candidato a presidente del gobierno, sencillamente porque han sido suspendidos de los mismos por el propio Tribunal Supremo. Sí, esto es una aberración política. No voy a decir que sea una aberración jurídica porque aquí hay muchas interpretaciones, pero es una aberración política de primer nivel. Y esto hace que también esta sesión de investidura vaya a pasar a la historia, y de esto no está diciendo nadie nada, por este hecho lamentable, triste, vergonzoso y absolutamente antidemocrático. Bien, el señor Pedro Sánchez quedó arrinconado el pasado viernes cuando el señor
Pablo Iglesias decidió autoexcluirse de la posibilidad de ser miembro de ese posible gobierno de coalición. A partir de ese momento, el señor Pedro Sánchez se puso nervioso y en el Partido Socialista se pusieron más nerviosos todavía. Porque sí que tengo que decir que alguna de las consecuencias que puedan derivar, si es que finalmente se constituye un gobierno de coalición, es que, no soy el primero que lo dice, creo haberlo escuchado de alguien esta misma tarde, en el Partido Socialista Obrero Español se podría producir una escisión no tardando demasiado tiempo, porque hay bloques muy enfrentados. Hay gente que de ninguna de las maneras quiere un gobierno de coalición con Podemos, hay otros que sí que lo quieren como, bueno, pues como, digamos, como una última solución, pero lo cierto es que en el Partido Socialista va a haber mucho, pero que mucho lío. De hecho, ha sido convocada una reunión mañana, hoy ya, cuando escuchéis este vídeo, en las altas esferas del Partido Socialista, donde se va a tratar toda esta historia. Pero, ¿habrá gobierno? Pues es que no lo sabemos. Algunos pensamos que es muy probable que sí, pero todo esto es una escenificación y en todo caso no debemos perder el timón de que todo esto es un auténtico teatrillo. Aquí nos están haciendo creer que están discutiendo en base a los intereses generales de unos y otros, que están velando por los intereses de unos y de otros, y aquí lo único que están velando es por los intereses de ellos. Y además, cualquiera que sea lo que finalmente hagan, obviamente no lo podrán hacer si no han sido bendecidas esas decisiones previamente por aquellos a los que rinden pleitesía. Es decir, Europa, es decir, la banca, es decir, las instituciones que están más allá, instituciones de carácter oligárquico, que están más allá de lo que representa un mero gobierno títere, como es en este caso el gobierno español, sea el que termine saliendo. Pero no quiero continuar sin hacer una breve valoración del discurso que ayer nos presentó el señor Pedro Sánchez. Un discurso donde nos esbozó una España como algo parecido al paraíso terrenal, un discurso buenista, donde todo parecía posible, un lugar donde, cabía absolutamente de todo bajo el manto del feminismo, proyectos de todo tipo, un incremento en gastos sociales extraordinario, es decir, aunque no lo dijera con esa palabra, más impuestos para poderlo hacer frente. Un discurso, en definitiva, enmarcado dentro de lo que se conoce como la Agenda 2020-2030, la Agenda 2030. Un marco sobre el que yo haré próximamente un vídeo, algo que, si os habéis dado cuenta, es una referencia obligada en los discursos de todos estos casi cada vez que hablan, y sin embargo nadie o casi nadie sabe en qué consiste esta Agenda 2030. Sin embargo, ahí está. Y si no me equivoco, es algo muy importante que hay que profundizar en ello. Nos han hablado de la transición ecológica. Nos ha hablado de muchas cosas en su discurso, señor Pedro Sánchez. De muchas cosas. Eso sí, no nos dijo ni una sola palabra del problema de los desahucios en España. No habló para nada de la deuda pública del Estado. No dijo para nada la gravísima crisis económica en la que estamos inmersos. Eso sí, habló de una nueva economía, que habría que preguntarle al señor Pedro Sánchez a qué se estaba refiriendo, ¿verdad? Nos dijo, eso sí, que habría un incremento en los aparatos represivos del Estado. No les llamó de esa manera, les llamó fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero no nos dijo nada de muchas cosas que nos hubiera gustado oír. Pero fijaros, si había dos aspectos especialmente relevantes a los que estábamos esperando muchos para ver qué es lo que tenía que decir el señor Pedro Sánchez en su discurso de presentación de su programa de gobierno, era, por un lado, qué es lo que le iba a ofrecer a Unidas Podemos como posible socio de gobierno. Bueno, pues lo que presentó en el programa el señor Pedro Sánchez, las referencias que hizo a Unidas Podemos en el discurso de presentación, fue exactamente un minuto. Eso es lo que le dedicó a su posible socio de gobierno. Pero es que además, fijaros, estábamos muchos esperando a ver qué iba a decir sobre Cataluña.
o el problema político más importante en el que está incurso e inmerso el Estado en este momento. Pues ¿sabéis cuánto tiempo dedicó el señor Pedro Sánchez en ese discurso al problema catalán? Pues le dedicó 0 minutos y 0 segundos, es decir, ni siquiera lo esbozó. Luego, por la tarde, con los dimes y diretes con unos y con otros, las réplicas, las contrarréplicas, no sé qué, no sé cuál, ya dijo muchas cosas, ¿verdad? Pero la verdad, yo no sé de qué va el señor Pedro Sánchez, obviando el problema más importante que tiene, desde un punto de vista político, España en este momento, que es el problema catalán, al que ni siquiera menciono. ¿Habrá gobierno? Pues no lo sabemos si habrá gobierno. Algunos dicen que ha habido un giro en las posiciones en las últimas horas y que es posible que, bueno, se han reactivado las negociaciones y que es posible que el día 25, pues el señor Pedro Sánchez obtenga el sí de Unidas Podemos y en consecuencia eso implique que vaya a haber un gobierno de coalición. Sin embargo, no todos estamos tan de acuerdo o no todos lo vemos tan claro, porque yo sigo creyendo que va a ser muy difícil que se llegue a ese acuerdo. A ver, eso de tener sentados en una misma mesa de gobierno a gente que piensa exactamente lo contrario a mí, que sostiene que hay presos políticos cuando yo, es decir, el señor Pedro Sánchez del PSOE, dice que eso no existe, cuando resulta que se está hablando de una serie de políticas sociales que el señor Pedro Sánchez ni siquiera quiere de alguna manera afrontar, pues va a ser difícil que se tengan que poner de acuerdo. Y bueno, el haberse autoexcluido el señor Pedro Sánchez tampoco quiere decir nada, porque si resulta que la señora Montero, que es su señora esposa, pues va a ser, según dicen algunos, la próxima vicepresidenta del gobierno, o una de ellas, pues hombre, yo creo que por mucho que se guarde el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros, yo creo que la señora Montero le contará a su señor marido un poco qué es lo que se habla allí, ¿verdad? Entonces a mí todo esto me suena muy raro. Yo no sé si va a haber gobierno o no. La gente está bastante harta y bastante hasta las narices de todo esto. Lo que sí que es cierto es una cosa. Si hay gobierno, ese gobierno se constituirá en verano. Y yo tengo que deciros una cosa. Es en los veranos, cuando la gente está de vacaciones, cuando se toman las decisiones que más afectan al bolsillo y a los derechos de los ciudadanos. Ha sido siempre así. Y yo me temo muy mucho que de haber gobierno se vuelva a hacer lo mismo en esta ocasión con el nuevo gobierno que pueda derivar de ese posible acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español. Conclusión, pues, ¿qué decir? Veremos a ver lo que sucede, pero en todo caso estaremos pendientes. He tardado un poco en hacer este vídeo porque quería ver cuál iba a ser el resultado de esta sesión de investidura y en todo caso, bueno, pues esa es mi valoración. Estaremos atentos para que dentro de 48 horas aproximadamente pues haga una nueva valoración para ver si contamos ya con un nuevo gobierno o si por el contrario habrá que esperar al mes de septiembre. Pero en todo caso, no nos olvidemos, haya o no haya gobierno, esto es puro filibusterismo político. Así que nada va a cambiar, o peor aún, si es que cambia, no va a ser para bien. Por mucho que de las palabritas hermosas que unos y otros han dicho y a buen seguro van a seguir diciendo en las próximas horas, pudiera derivar en un principio de lo que aparentemente nos cuentan. Sin más, amigos, yo ya no tengo más que decir. Una valoración próximamente sobre el nuevo gobierno, si es que finalmente lo tenemos, y si no, bueno, pues habrá que esperar hasta el mes de septiembre. Sin más, hasta muy pronto. Os recuerdo que podéis suscribiros al canal y, bueno, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.